Hermanos, en términos generales, todo el ser humano reconoce que algo está mal con el mundo, ¿no es cierto? Pero hay una realidad: las maneras de pensar humanas no bíblicas intentan explicar este mal. Y por eso tenemos ahí la psicología y tenemos a los padres de la psicología que dicen, por ejemplo, Freud dice que el problema del ser humano es su conflicto entre el id y su superego. Adler dice: el problema es que nacemos débiles y nos sentimos inferiores por nuestras limitaciones determinadas a los 5 o 6 años de edad. La culpa la tiene la sociedad. Otro padre de la psicología llamado Skinner dice: el problema del hombre es el medio ambiente del hombre. Ellis dice: el problema del hombre es que es víctima de maneras de pensar irracionales. Y Rogers dice: el problema del hombre es el medio ambiente, el cual estorba su potencial. Y podemos seguir, hermanos, con más ideas falsas, erróneas de estos padres de la psicología. Si te diste cuenta, hermano, y pusiste atención en estas frases de estos hombres, ninguna de ellas reconoce que el problema real está en el hombre. Todo es afuera del hombre: la sociedad, el medio ambiente, lo que me rodea. Pero ninguno de ellos habló acerca del hombre. Y en contraste a esta idea falsa, hermanos, la palabra de Dios que afirma, la palabra de Dios afirma que el problema está en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está esclavizado al pecado. Y ahí está el problema. Porque el ser humano es responsable de su propio pecado. No las cosas externas, sino él como persona. Y eso, hermanos, de eso precisamente nos habla el Salmo 14, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. El Salmo 14, así que si me acompañas en tus Biblias para leer el Salmo 14, que es este salmo que nos habla. Salmo 14, vamos a leer todo el salmo. Vean lo que dice Salmo 14. Como título tenemos: al músico principal, Salmo de David. Versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén, hermanos. Y, hermanos, este salmo tiene verdades muy grandes acerca del hombre. Una de ellas, hermanos, es que todos nosotros estamos necesitados, enfermos y corruptos. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que desde Adán hasta el día de hoy, todo ser humano está infectado de pecado. Adán, al pecar, nos pasó su pecado por maldición, ¿no es cierto? Pero no solamente tenemos el pecado de maldición, sino que tú tienes tu propio pecado, ¿no es cierto? Y tú pecas constantemente en contra de Dios.
Y no solamente tú pecas, sino que tú estás rodeado de personas que pecan. Y entonces, hermanos, toda nuestra vida estamos rodeados de mucho pecado, de mucho pecado. Y antes, hermanos, de entrar de lleno al Salmo, déjame darte unos datos. El primero, si te das cuenta, el título del Salmo 14 empieza diciendo al músico principal. O sea, esto va dirigido al director de la música. Recuerden, los salmos son canciones. Entonces, estos autores, en este caso, como dice aquí, Salmo de David. David es el autor. David le pasó este cántico al músico principal. ¿Ok? Y este salmo, hermanos, está categorizado en los salmos de lamento. Es un salmo de lamento. No se sabe con exactitud en qué periodo de la vida de David lo escribió. Algunos dicen que cuando su hijo lo estaba persiguiendo, Absalón. Otros dicen que cuando Saúl lo estaba persiguiendo, pero realmente no se sabe cuándo David escribió este salmo, ¿ok? Pero, ¿saben algo interesante? David, movido por el Espíritu Santo, por supuesto. Si ustedes leen el Salmo 53, versículo 1 al 6, te darás cuenta que este Salmo 14 es una copia, es idéntico. El Salmo 53 es una copia de este mismo Salmo 14. Hay una diferencia muy pequeña entre el Salmo 14, que vamos a estudiar, y el Salmo 53. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es que en este Salmo 14, David, para dirigirse a Dios, le llama Elohim. Elohim. Y en el Salmo 53, para dirigirse a Dios, le llama Yahvé. Esa es la única diferencia que podemos encontrar en el Salmo 14 y Salmo 53, perdón. Y también, hermanos, si nosotros empezamos a buscar un poco más en la palabra de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, por medio de la inspiración divina, él transcribe este salmo en su carta de Romanos capítulo 3. Si tú lees Romanos capítulo 3, te vas a dar cuenta que Pablo agarró este salmo y lo empezó a transcribir tal cual está. Y el mensaje, tanto en el Salmo 14, Salmo 53 y en Romanos 3, el mensaje es exactamente lo mismo. ¿Cuál? La corrupción del hombre. Ese es el mensaje que vamos a encontrar aquí. La corrupción del hombre. Así que empecemos a analizar y estudiar estos versículos del Salmo 14. Vean, empieza el versículo 1 diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sin duda, hermanos, esta es una confesión de fe. ¿Por qué? Porque todos tenemos una confesión de fe. Como iglesia, tenemos una confesión de fe. Los ateos tienen su confesión de fe. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es, ¿cuál es tu confesión de fe? O sea, ¿qué crees de Cristo? ¿Qué crees tú de Dios? ¿Qué crees tú de la vida eterna? Si tú le haces estas preguntas a los ateos, ellos te van a responder esto. No hay Dios. Dios no existe. Esa es su confesión de fe. Ahora, aquí hay algo interesante. Esta frase de no hay Dios, en hebreo literalmente se dice no Dios. Dice el necio en su corazón, no Dios. O sea, eso, hermanos, nos hace entender que aquí tenemos hombres que niegan la total existencia de Dios. Niegan totalmente la existencia de Dios. Para ellos, Dios no existe. Dios es un ser inventado. Pero hay que entender algo, incluso aún nosotros. Hermano, el hecho de que tú no creas en algo, eso no significa que va a desaparecer. O sea, lo explico con un ejemplo. Yo puedo cerrar los ojos, ¿no es cierto? Y al cerrar los ojos, yo no veo el sol. Y entonces, como yo no veo el sol, yo les digo, ¿sabes qué? El sol no existe, porque no lo puedo ver. ¿Y tú qué vas a decir? Pues tú estás loco, porque el sol sí existe, ¿no es cierto? O sea, hermanos, no porque yo diga que algo no exista, significa que no va a existir. Lo mismo pasa, hermanos, con un estudiante, ¿no es cierto?
El estudiante sabe que va a tener un examen tal día. Y el estudiante dice, yo no voy a estudiar porque yo no tengo examen. Aunque ya le dijeron que va a tener examen, él dice, yo no voy a tener examen. No va a haber examen. El examen no existe. Y lo repito y lo repito y lo repito. Llega el día del examen, y ahí está tu examen. Esa es la realidad. Hermanos, por mucha fe que tengamos en algo que para nuestra mente no existe, eso no va a hacer que desaparezca. Eso no va a hacer que desaparezca. Bueno, esa es la fe del ateo. Una profunda convicción de que no hay Dios. No hay Dios. Pero no nos olvidemos, no importa qué tan convencidos estemos de que no haya un Dios. La realidad es que Dios sí existe y ese Dios te está esperando y el día del juicio te va a condenar. Esa es la realidad. Porque la existencia de Dios, hermanos, es comprobada. Tú me puedes decir, ¿cómo puedes comprobar la existencia de Dios? Muy sencillo. La creación. Ahí está la creación. Toda cosa tiene que tener un ser inteligente que lo cree, ¿no es cierto? Y hermanos, lo hemos visto los domingos. Estábamos estudiando Génesis 1, ¿no es cierto? Toda la creación. Todo, hermanos, lo que hemos visto en Génesis 1, que habla de la creación, todo está perfectamente hecho, ¿no es cierto? Tal cual que nosotros al ver Génesis 1, nosotros tenemos que decir, esto no fue un proceso evolutivo. La evolución aquí no puede encajar, porque atrás de toda esta creación hay un ser inteligente, un ser supremo, un ser que sustenta todas las cosas. Y gracias a la creación, nosotros podemos decir, sí hay Dios, sí hay Dios. Pero el salmista dice que estas personas, ¿cómo son? Versículo 1 dice el necio. Estas personas son necios. Pero nota algo. David a estas personas no les está diciendo tontos, no les está diciendo ingenuos, no les está diciendo ignorantes, ¿no? Les dice necios. ¿Sabes qué es un necio? ¿O sabes por qué les dice necios? Porque el necio, hermanos, el necio no es un hombre falto de ignorancia. El necio puede tener mucho conocimiento. Y a eso se refiere David. Porque el necio ve la verdad, pero decide ir en dirección contraria. Decide ir al error. Aunque él está viendo la verdad, ese es un necio. Ese es un necio. El que tiene la evidencia de que Dios existe, en este caso tenemos la creación, ahí está la evidencia de que Dios existe. También como evidencia, hermanos, tenemos en nuestro más profundo corazón, sabemos que vamos a rendir cuentas a alguien, si somos honestos. Esa es una evidencia. Dios pone la conciencia en nosotros. Tenemos una conciencia de Dios. Esa es otra evidencia. Los hombres lo saben, sin embargo, ellos que dicen, no hay Dios. Entonces, él es un necio, porque él lo sabe. Y él está viendo las evidencias y no lo acepta, es un necio, porque está negando la realidad. Hermanos, el problema no es por falta de evidencias. Tenemos la creación, tenemos nuestra conciencia, tenemos la palabra de Dios, un libro que, por cierto, hermanos, toda la palabra de Dios, si tú le preguntas a un historiador, a un geólogo serio, él te va a decir la palabra de Dios te da buena información. Hay evidencia aquí adentro, hay mucha evidencia. Entonces, el problema no es la información. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí adentro, en lo moral, en tu corazón. Ahí está el problema. El que dice que no cree es simplemente porque no quiere creer. Así de sencillo. Porque no le conviene que haya un Dios. Porque no le conviene que haya un creador todopoderoso. Porque si hay un creador todopoderoso,
entonces yo tengo que vivir agradándole a Él y no a mis deseos. Y entonces mejor yo digo, no hay Dios. Porque yo quiero mis deseos, no los de Él. Y entonces no hay Dios. Pero ¿sabes algo, hermanos? Con estas palabras de estos necios, simplemente podemos ver que hay una paradoja. Hay una paradoja en el ateísmo. ¿Sabes por qué? Porque en el afán de negar a Dios, ellos evidencian que sí hay un Dios. Porque, por ejemplo, hermanos, ¿existe Superman? No, Superman no existe. Pero tú no ves ahí a gente haciendo campañas grandes. Superman no existe. Y vamos a demostrar a todo el mundo que Superman no existe. No lo hay. Pero los ateos lo hacen para demostrar que Dios no existe. Y con ese mismo esfuerzo de negación, pues ellos están diciendo que hay un Dios. Es la realidad, hermanos. ¿No es cierto? Es que yo no creo en Dios porque Dios deja a todos los niños pobres sin comer. A ver, ¿o crees en Dios o no crees en Dios? O sea, ¿cómo que me dices que no crees en Dios, pero Dios deja a los niños sin comer? O sea, no te entiendo, ¿me entiendes? O sea, esa es la paradoja, hermanos, de los ateos. ¿No es cierto? A estos hombres les pasa un accidente. Fue culpa de Batman. ¿Eso dicen? No. Fue culpa de Dios. Y blasfeman en el nombre de Dios. Dentro de esa ira, dentro de ese enojo, dentro de ese desprecio, ellos reconocen que sí hay un Dios. El problema, hermanos, es que simplemente no quieren tener una relación de paz. No quieren tener una relación de sujeción con Dios. Por eso son necios. Ellos no son ateos. ¿Ellos son qué? Necios. Son necios. Y vean, dice el versículo 1, dice el necio, ¿en dónde? En su corazón no hay Dios. Este necio dice en su corazón. La palabra hebrea para corazón es leb. Leb. Y leb, hermano, apunta a la mente, a la razón, a la voluntad. Eso es el corazón, leb. La mente, la razón, la voluntad. O sea, tu ser interior, lo más profundo de ti. Eso es el corazón, lo más profundo de tu ser. Entonces, el necio, el que ve que hay cosas que pueden probar la inteligencia suprema de Dios, este hombre por voluntad propia, en lo más profundo de su ser, simplemente dice, no hay Dios. Y una vez que dice, no hay Dios, vean lo que hacen. Continuamos, versículo 1. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, si nosotros somos sinceros, todos nosotros ahora encajamos perfectamente en esta descripción. Al principio del versículo 1 habla del necio, ¿no es cierto? Habla del necio, de ellos. Pero cuando llegamos a esta parte del mismo versículo 1 de que se han corrompido, sus obras son abominables y no hay quien haga el bien, aquí nos incluye a todos. Hermanos, los necios no solamente son los enemigos de Israel. Los necios no solamente son los ateos. Los necios no solamente son los incrédulos. Los necios somos todos nosotros. Todos nosotros somos necios. Porque todos nosotros nos hemos rebelado en nuestra ignorancia. Hemos levantado el puño al cielo y le hemos declarado la guerra a Dios. Esa es la realidad, hermanos. Todos estamos en contra del Dios verdadero. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros vivimos nuestra vida por nuestra propia voluntad, por nuestra propia manera de pensar y no de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Por eso nosotros somos necios. Porque, hermanos, tú y yo tenemos la Escritura, ¿no es cierto? Tenemos la Biblia, la leemos, pero no le queremos aceptar, no la queremos obedecer, no la queremos aplicar a nuestra vida. Y entonces, ¿qué nos hace? Un necio. Un necio. Y la misma Escritura, hermanos,
nos confronta. Nos confronta y vean lo que dice Romanos 7:7. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. Dice así Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, escucha, sino por la ley, porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, hermanos, la ley, o sea, este libro, esta Biblia, nos muestra nuestra verdadera condición de pecado. Todo esto está para que veamos cuál pecador eres. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice, no mientas, pero tú mientes. Aquí dice en la ley, no te enojes, pero tú te enojas. Aquí en la ley dice, no blasfemes en contra de Dios, pero blasfemas en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú no te miras, hermano, por medio de la Escritura, tú vas a creer que tú eres perfecto. Porque para ti todas tus cosas son buenas, a tu razonamiento, a tu forma de pensar. Entonces lo que tenemos que hacer es mirarnos a las Escrituras. Las Escrituras tienen que ser para nosotros como un espejo que nos revele nuestra verdadera condición. Porque si no, tú vas a decir, es que yo no soy pecador, es que yo no peco, yo no he hecho nada malo. Y podemos contestar, es que tú no te has visto a un espejo. No te has visto en el espejo de las Escrituras. Es como, hermanos, es como si un hombre feo. Imagínate que aquí hay un hombre feo y le quitas todos los espejos a este hombre feo. Y este hombre feo te dice, yo soy el hombre más guapo del mundo. Bueno, no te has mirado en un espejo. Por eso piensas que eres el hombre más guapo del mundo. Tú te sientes el más guapo, pero no es así. Hermanos, esa es la misma realidad. Tú te sientes bueno porque tú no te has mirado en el espejo de las Escrituras para que tú veas tu realidad. Para que tú veas quién eres realmente. Y la conclusión es, todos somos necios, corruptos. Y de hecho, regresando al Salmo 14, vean lo que dice. Salmo 14, continuamos. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y escucha, se han corrompido. Eso es importante. Se han corrompido. ¿Tú has visto una fruta cuando tiene un golpe? ¿Qué pasa con la fruta? Se pone negra, ¿no es cierto? Y empieza este proceso de descomposición, ¿no es cierto? Y si la dejas ahí, esa fruta te va a contaminar a todas las demás, ¿no es cierto? Y las demás van a empezar a descomponerse. Pero ¿sabes algo? La fruta es evidente, el proceso de descomposición, ¿no es cierto? Se ve luego. Tú la puedes ver, es evidente. Pero el ser humano no. No es evidente el proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pudrimos de fuera hacia adentro, nosotros nos pudrimos de adentro hacia afuera. Vean lo que dice Mateo 15, 18. Mateo 15, versículo 18. Y esta es nuestra condición humana. Mateo 15, versículo 18. Vean, esta es una realidad para todos nosotros. Dice Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, y escucha la razón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En contexto, hermanos, para entender este versículo, los fariseos, ellos vieron que los discípulos empezaban a comer sin lavarse las manos. Y esto no era algo de higiene, esto era algo más que higiene.
Esto era una tradición rabínica. Los rabinos de aquellos momentos habían dicho que si tú tenías o querías comer pan, antes tenías que lavarte las manos de manera ritualista. Y Jesús les dice estas palabras: no seas hipócrita, porque lo que entra, eso no corrompe al hombre, sino lo que realmente corrompe al hombre, ¿qué es? Lo que sales. ¿Y por qué lo que corrompe al hombre es lo que sale? La razón, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Porque tu corazón es perverso. Y si el corazón está contaminado, entonces por ende todas tus obras son abominables. Esa es la realidad, hermanos. Y esta es la fórmula del Salmo 14. Y es una fórmula muy sencilla. Y es la misma fórmula que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. El necio en su corazón dice: no hay Dios. Y por ende está contaminado y por ende hará malas obras. Por eso tiene malos pensamientos, por eso mata, por eso roba, por eso fornica, por eso se enoja, etc. Esa es la realidad. Y por esta razón, hermanos, porque nuestro corazón está corrompido, tenemos los matrimonios homosexuales, por un lado; por otro lado, los asesinatos; por un lado, los divorcios; por otro lado, los abortos; por otro lado, pleitos en familia. Esa es la realidad del ser humano. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es: ¿esto se puede arreglar? ¿Se puede arreglar este problema tan grande del hombre? La respuesta es no. No se puede arreglar. Por eso dice al final del Salmo 14:1, vean, regresando al Salmo 14:1, Salmo 14, versículo 1, al final dice: no hay quien haga el bien. Por eso no se puede arreglar, porque nadie hace el bien. Hermanos, el problema no está en lo externo. ¿En dónde está el problema? En lo interno, en el corazón del hombre. Y el hombre, por propia voluntad, decide vivir de acuerdo a sus pensamientos y a sus criterios. Y vean, versículo 2, Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esta es una afirmación importantísima, porque simplemente Dios buscó a un hombre que fuera entendido. Esta palabra entendido se traduce como sabio. Dios buscó a un hombre sabio. ¿Y qué es ser sabio? ¿Saben qué es la sabiduría, hermanos? Como lo hemos estudiado en Proverbios los miércoles, la sabiduría es estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra en tu vida diaria. Esa es la sabiduría. Bueno, Dios buscó a estos hombres. Dios buscó desde los cielos, Él miró y empezó a buscar quién leía su palabra y quién la aplicaba. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Dios no encontró a nadie. Dios no encontró a nadie, ni a una persona sabia. ¿Por qué? Porque no lo buscaban. Aquí, hermanos, Dios simplemente dijo: nadie me busca. Nadie me busca. O sea, ninguna persona toma la iniciativa para buscarme a mí, tal como yo lo he revelado, tal como yo quiero que me busque. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué significa buscar a Dios, sabes? ¿Qué significa buscar a Dios? Significa, escucha, buscarlo en arrepentimiento de tus pecados y en fe en el Señor Jesucristo. Eso es buscar a Dios. Vean lo que dice Isaías 55:6. Él nos da la respuesta. Isaías 55:6. Más adelante en los Salmos. Isaías 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Escucha: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pregunta: ¿cómo lo busco? Versículo 7, escucha: deje
el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se dan cuenta? Esto es buscar a Dios. Hermanos, en lugar de buscar a Dios en arrepentimiento y fe, nosotros buscamos a Dios como nosotros queremos. Y por lo tanto, si tú no buscas a Dios como Él quiere que lo busques, entonces para Él no cuenta. Para Él no cuenta. Es como si tú no lo buscaras. Por eso dice el versículo de Salmos que Él miró desde los cielos y no encontró a nadie. Porque nadie lo buscaba como Dios quiere que lo busquen. Todos buscan a Dios con sus malos pensamientos, con sus malas ideas. Y un ejemplo claro está en Lucas 18:9. Vean, acompáñame a Lucas 18:9, por favor. Lucas 18, versículo 9. Vean lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9. Aquí encontramos una parábola que el Señor Jesucristo nos expresa. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo, o sea, el Señor Jesucristo dijo también esta parábola. Escucha versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Detengamos aquí. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo, hermanos, era una parte de aquella élite religiosa de aquel momento del Señor Jesucristo. Eran hombres muy estudiados de la palabra de Dios. Ese era un fariseo, ¿ok? Entonces, aquí un fariseo subió a orar y continúa diciendo el versículo, y el otro, publicano. ¿Quién era un publicano, hermanos? El publicano era la escoria de la sociedad judía. El publicano era el recaudador de impuestos, visto al mismo nivel que una prostituta en aquel tiempo. Ese era un publicano, ¿ok? Entonces tenemos a un fariseo y tenemos a un publicano que subieron a orar. Y vean, versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Detengámonos aquí, hermanos. Date cuenta que este hombre fariseo se está comparando con personas peores que él, para que él pueda exaltarse a sí mismo y decir: miren, yo soy tan bueno. Este es un farsante. Y vean versículo 12. El mismo fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y él se gloriaba en sus obras buenas, entre comillas. Pero ahora nota el contraste. Nota cómo era el publicano, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Detengamos aquí, esto es importante, hermanos, porque en la cultura judía, el pecho es donde está el corazón, ¿ok? Y aquí, hermanos, los judíos decían que el corazón era la fuente del pecado. Entonces esta acción de golpearse el pecho es como un lamento por mi pecado. Este publicano se estaba lamentando de su pecado, esa es la idea. Por eso se golpeaba el pecho, porque se estaba lamentando de su pecado. Y vean, continúa diciendo, versículo 13 al final, dice, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta palabra de ser propicio simplemente quiere decir: satisface tú las demandas de tu ira santa. Eso es lo que quiere decir ser propicio a mí. Satisface tus demandas de tu ira santa. Él está reconociendo su pecado y este hombre publicano está diciendo: yo merezco la ira de Dios porque yo soy pecador, merezco el juicio de Dios. Y dice: yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo hacer nada para cambiar esta situación. Solo puedo apelar a la misericordia de Dios. Y vean versículo 14. Os digo, aquí está la lección que el Señor Jesucristo nos va a dar. Os digo que este, o sea, el publicano,
descendió a su casa justificado. O sea, él descendió a su casa justo, recto, perfectamente obediente, antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nota que el fariseo se enalteció, ¿no es cierto? Y por eso no fue justificado. El publicano se humilló, reconoció su pecado y él fue enaltecido por la justicia mediante de la fe. Nota que el fariseo no buscó a Dios. El publicano sí buscó a Dios. Ahora alguien puede decir, espérame tantito, ¿cómo que no buscaron a Dios? Si en el versículo 10 dice que los dos fueron a orar, ¿no es cierto? ¿Acaso esto no es buscar a Dios? Si los dos fueron a orar, para Dios no. Para Dios no es buscarlo. Para Dios buscarlo no es confiar en tus obras. No es buscarlo de la manera que tú quieres, como el fariseo. Por eso el fariseo no buscó a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que el ser humano busca a Dios para que el mismo hombre sea exaltado. Esa es la realidad del hombre. No para exaltar a Dios. Porque eso es lo que hacen las personas que están esclavizadas al pecado. Lo que realmente significa buscar a Dios es que tú reconoces que tú no puedes. Y por eso, hermanos, tú le dices, Señor, yo no tengo nada más que mi pecado, como el publicano, y entonces te humillas delante del Dios Santo y dependes en totalidad delante del Dios Santo, pidiéndole perdón en base a lo que tú hiciste. No, en base a lo que Él hizo en la cruz. Eso es buscarlo. Decir, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes, porque tú moriste por mí en la cruz. Hermanos, esta manera de buscar a Dios siempre ha sido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre ha sido así. La salvación, hermanos, nunca ha sido por medio de las obras. Nunca te vas a salvar por tus obras. Antes de la cruz, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban las personas si no eran por obras? ¿Cómo lo hacían? Ellos, hermanos, antes de la cruz, simplemente ellos se arrepentían de sus pecados. Ellos decían, sí, cierto Dios, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados y creo en la salvación que vendrá por medio del Mesías. Y entonces su salvación estaba puesta en la fe que tenía en el Mesías que iba a venir. Y ahí se salvaban. Eso fue lo que pasó con Abraham, ¿recuerdan? Que Abraham fue justificado por la fe, porque él creyó en el Mesías venidero. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. No era por obras, era por fe. Y ahora, el día de hoy, en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos salvamos? De la misma manera. Te arrepientes de tus pecados, pero ahora tú crees por fe en ese Mesías que iba a venir. Tú crees que ese Mesías ya llegó y que es Jesucristo y que por medio de Cristo tú eres salvado. Y entonces ya no es por tus obras, sino es por tu fe en Cristo Jesús. Porque ese mismo Mesías que se anunció antes, llegó y fue Jesucristo. Solo hay que hacer esto para ser salvados. Pero ¿qué pasó? Dice David en el Salmo 14, Dios miró y nadie lo buscó. Nadie lo buscó. Hermanos, por propia voluntad nadie va a buscar a Dios. Sí o sí nosotros necesitamos a Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trajere? Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo da. Nadie puede buscar a Dios a menos que el Padre traiga al pecador a Cristo. El pecador no quiere, el pecador no puede, el pecador no busca a Dios. Esa es la realidad. Y hermanos, esto tiene una aplicación muy grande en el evangelismo. ¿Por qué? Porque tú fuiste salvado por gracia, ¿no es cierto?
Dios tomó la iniciativa para traerte a ti a sus pies, para que tuvieras una relación con Dios. Si Dios no hubiera hecho eso, tú no lo buscarías, ¿eh? Tú jamás te acercarías a Dios. Tú jamás lo hubieras reconocido como tu Señor y tu Salvador. Pero gracias a que Él nos libró de la esclavitud del pecado, entonces nosotros podemos acercarnos a Él. Y entonces, hermanos, ahí está la aplicación para nuestras vidas. Tú, como cristiano que has sido rescatado, no por tus fuerzas, sino por las de Cristo, tú debes de orar por los perdidos. Debes de predicar el evangelio a los perdidos para que Dios los traiga a Él por su amor, por su misericordia. Porque este hombre no va a ir a Dios. Este hombre no va a buscar a Dios. Dios necesita ir por este hombre. Esa es la realidad y hay que orar por ellos. Y sabes, la perversidad humana sigue y sigue. Versículo 3, acompáñame, Salmo 14. Regresando a Salmo 14, versículo 3, dice así Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron. Detengamos ahí, todos se desviaron. Esto se refiere a una desviación deliberada. ¿Ok? No olvides el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que no hay quien haga el bien, ¿no es cierto? Todos están bajo el pecado. Por eso todos, dice el versículo 3 al principio, ¿no es cierto? Todos, o sea, desde Adán hasta el día de hoy, todos se desviaron. Todos se desviaron. Dice Isaías 53, Isaías 53, 6, vean lo que dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53, 6. Todos nos descarriamos y cada cual se apartó por su camino. Esa frase, hermanos, de se apartó cada uno por su camino, esto nos muestra que todos se desviaron buscando sus intereses personales, buscando sus propias cosas egoístas personales, cada uno por su camino. Entonces, Salmo 14:3, todos se desviaron. Esto significa, hermanos, que el ser humano por naturaleza busca sus intereses personales, sus intereses egoístas, pecaminosos. El incrédulo por naturaleza desea la corrupción. Y él vive así porque así es engendrado. Todos nosotros somos engendrados como pecadores y todos nosotros vivimos para nosotros mismos desde pequeños. ¿O acaso, hermanos, un niño pequeño alguna vez te ha preguntado, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te lo ha dicho un niño pequeño? No. Ellos siempre dicen yo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todos somos concebidos en el pecado. Obviamente, hermanos, crecemos y vamos madurando en el área de nuestras relaciones personales, crecemos y nos preocupamos por los demás, ¿no es cierto? Pero la realidad es que nosotros siempre somos así, siempre pensamos por nosotros mismos, siempre piensas por tus intereses egoístas en lugar de poner a los demás, ¿no es cierto? Esa es la realidad, hermanos. Es que a mí me hace falta esto. Cuando sabes que vas a perjudicar al otro, tú te aferras, como coloquialmente se dice, te subes en tu macho y te aferras, y yo quiero esto porque esto es mío, y no te importa lo demás, porque somos egoístas, porque siempre buscamos lo nuestro propio, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Dice Romanos 2:8, yo se los leo, no lo busquen, Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Ira y enojo a los que son contenciosos. Esa palabra de contenciosos es egoísta. Ira y enojo a los que son egoístas, a los que buscan únicamente sus propios intereses personales. Así es todo el ser humano. Si Cristo no te cambia, tú estarás expuesto a la ira y al enojo, dice Romanos. Si tú eres una persona egoísta, tú vas a estar expuesto al juicio de Dios por ser egoísta. Vean, acompáñame a este pasaje, Lucas 14:25. Lucas 14:25.
Lucas 14, 25. Dice así la palabra de Dios, Lucas 14, 25. Grandes multitudes, iban con él. Y volviéndose les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ver, espérame. ¿Cómo que tengo que aborrecer a mis seres queridos? Es más, ¿cómo que tengo que aborrecer a mi propia vida? ¿Sí? Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? En términos de comparación, hermanos, el cariño a tus seres queridos, el cariño a tu misma vida, en términos de comparación, al amar a Cristo, el amor hacia tu familia se debe de ver como si los aborrecieras en comparación a Cristo. Esa es la idea. O sea, en otras palabras, tu amor a Cristo no puede ser mayor que el de tu familia. Tu amor por Cristo tiene que estar más grande. Por eso Él dice estas palabras. Tu amor por los demás es como si lo odiaras en comparación al amor que me tienes que tener a mí. Esa es la idea. Esa es la idea, hermanos. Tú debes de amar más a Cristo. Porque de lo contrario, si tú no amas a Cristo, versículo 27, vean, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser discípulo. O sea, no puede ser cristiano. Si tú no estás dispuesto a hacer esto, si tú no estás dispuesto a llevar tu cruz, ¿qué significa llevar tu cruz? O sea, a morir a ti mismo, a tus deseos egoístas, a tus intereses propios. Si tú no puedes hacer esto, tú no puedes ser cristiano. Tú no puedes ser discípulo de Cristo. Y ve más abajo, versículo 33. Versículo 33. Así pues, o sea, en resumen de todo lo que estamos diciendo, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa renunciar a todo lo que poseo? ¿Qué significa? O sea, renunciar a toda tu vida. Eso significa renunciar a toda tu vida, renunciar a todos tus intereses personales. Esta palabra de renuncia, hermanos, que encontramos aquí en el versículo 33, en griego, hermanos, da la idea de renunciar tu interés a. Esa es la idea, renunciar tu interés a. O sea, es como si tú vendes tu propiedad. Tú tienes una propiedad, tú la vendes, firmas y en ese instante renuncias a ese interés. Te quitas de ella, renuncias. Esa es la idea. Tú para ser cristiano, tú tienes que renunciar a todo lo que tienes y a todo lo que eres. De lo contrario, no puedes ser cristiano. Hermanos, esto confronta grandemente nuestro orgullo natural, ¿no es cierto? Porque el ser humano orgulloso, hermanos, siempre va a pensar en sí mismo, antes que en los demás, antes que en Dios. Y siempre va a querer sus propias cosas egoístas. Date cuenta, hermanos, el Evangelio despedaza por completo nuestro orgullo. Lo despedaza. Porque todos estamos parados aquí. Todos somos necios. Regresando al Salmo 14:3, dice, todos se desviaron. O sea, todos se desviaron alejándose de Dios y buscaron sus propios intereses egoístas, pecaminosos. Y continúa diciendo, a una se han corrompido. Así es el ser humano. A una se han corrompido. Aunque tú pienses que eres algo delante de Dios, probablemente tú estás equivocado. Porque la realidad, hermanos, es que no somos nada porque todos somos corruptos. Todos nos desviamos y todos hemos sido corrompidos. En pocas palabras, somos malos. En nuestra condición sin Cristo y por naturaleza delante de Dios somos corruptos. Nuestras obras, por más buenas que sean, no son nada delante de Dios. Y continúa diciendo, versículo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Date cuenta, misma idea.
Todos somos igual de pecadores y de perversos. Versículo 4. ¿No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es que no. Nadie tiene discernimiento. Nadie. Nadie tiene el conocimiento de buscar a Dios. Nadie quiere buscar a Dios ni conocer a Dios. Ya lo vimos más arriba, hermanas. Nadie busca a Dios porque todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, ¿qué va a pasar? Romanos 3:23. Un versículo que probablemente conozcan perfecta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si somos pecadores, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte. Esto merecemos todos, porque todos pecamos. A una nos hemos corrompido. Unos más que otros, ¿sí? Pero esto no importa. No importa tu imagen, no importa tu dinero, no importa si eres famoso o no, no importa en dónde vivas, quién eres, qué idioma hables, nada de eso importa. El pecado está en todos. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso David hace la pregunta en el versículo 4, ¿no tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan? La respuesta es un total no, porque todos estamos contaminados de pecado. Nadie entiende las cosas de Dios. Pero ¿sabes algo, hermanos? Dentro de todo esto podrido que somos y que estamos, hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Versículo 5, vean lo que dice Salmo 14:5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que han decidido poner su fe en Cristo. Porque gracias a que se han arrepentido de sus pecados y Cristo los ha salvado, ahora el Padre los trata como justos. Pero nota al principio del versículo 5, dice, ellos, o sea, los necios, temblaron de espanto. Los impíos temblaron de espanto. Porque delante de un Dios 3 veces santo, nadie puede mostrar su pecado. Nadie puede demostrar su pecado. Dios solo está con los justos, no con los necios, pecadores. Dios solamente está con los que Él ha regenerado, con los que Él ha salvado. ¿Y sabes algo? Los que no creen en Dios, va a pasar esto. Los que no creen en Dios van a tratar mal al pueblo de Dios. Van a tratar mal a la iglesia de Cristo. Esa es una realidad que no podemos dejar pasar. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos esperar de este mundo pecador. No debemos de esperar aplausos. No debemos de esperar alegrías. No debemos de esperar reconocimientos, comodidades. Al contrario, hay que esperar el odio, el rechazo, la burla. Porque si ellos odian a Dios, por ende, ellos van a odiar al pueblo de Dios. Pero hay una esperanza, y esa esperanza es Dios mismo. Estos hombres perversos temblarán al ver cómo Dios protege su pueblo. Y estas palabras, hermanos, me recuerda al Éxodo, ¿no es cierto? En el Éxodo había un faraón que negaba la existencia de Dios, ¿no es cierto? Y Moisés, ¿qué le dice? Sométete a Dios. Sométete a Dios. ¿Qué contestaba el faraón? ¿Quién es Dios? ¿No es cierto? No hay Dios para que yo le obedezca. Y él odiaba a Dios, ¿no es cierto? Y gracias a que odiaba a Dios, el faraón puso su mano dura en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero Dios en un momento, Él manifestó su salvación y todos temblaron en las plagas que Él mandó. Esa es la realidad. Al final nuestra esperanza es Dios. Y vean versículo 6, dice, del consejo del pobre, o sea, de las instrucciones para vivir vidas santas, de las instrucciones para vivir vidas que le agraden a Dios, estos hombres se han burlado. Del consejo del pobre se han burlado. ¿Cómo vamos a hacer eso si Dios ni existe? Yo vivo mi vida como yo quiero. Tú no me vienes a decir a mí qué hacer. Todo eso lo que me dices es falso.
Pero nota esta gran verdad al final del versículo 6. Pero Jehová es su esperanza. Literalmente esto se traduce como Jehová es mi refugio. Es mi refugio. Y versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, ¿cuál es la esperanza del pueblo de Dios? ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios en un mundo donde no hay ni uno bueno? Donde no hay quien busque a Dios. ¿Cuál es nuestro refugio en este mundo lleno de pecado? ¿Los políticos? ¿Los gobernantes? No. Ciertamente tú puedes orar por ellos. Tú puedes orar a Dios y decirle, Señor, levanta hombres justos, ¿no es cierto? Hombres que desprecien el pecado y la maldad. Pero aunque Dios levantara estos hombres justos, ni siquiera ahí está tu refugio. Ni siquiera ahí está tu esperanza. Tu esperanza únicamente está en el Señor Jesucristo, porque en Él encontramos la paz, el consuelo, el amor y la salvación. Todos hemos pecado, todos estamos en condenación eterna, todos merecemos la muerte, pero hay un refugio, hay una esperanza, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos gozamos y nos alegramos, porque nosotros ahora somos justos delante de Dios. Y este tema, hermanos, si se dieron cuenta en los últimos versículos, me fui muy rápido, porque este tema del justo es un contraste entre el Salmo 14 y el Salmo 15. En el Salmo 14 vemos al pecador, en el Salmo 15 vemos al justo. Y este tema, si Dios nos permite, la siguiente semana con nuestro pastor Sergio lo vamos a ver aún más acerca de los justos. Pero solo quiero decirles, hermanos, que encontramos la verdadera paz en este mundo caído si ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Y algún día, hermanos, nosotros vamos a estar sentados a la mesa, no por nuestras obras corruptas, sino por la gran obra que Dios hizo en la cruz. Y algún día nosotros vamos a comer esas delicias por su gracia. Porque nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Porque nosotros nos habíamos descarriado, habíamos hecho nuestra voluntad, habíamos hecho nuestra maldad. Y nosotros nos vamos a evitar el lloro y el crujir de dientes. Ciertamente no somos buenos, pero como decía Pablo, proseguimos a la meta, buscando la santidad en Dios, buscando ser más a la imagen de Dios. Y ahora, hermanos, nos gozamos y nos alegramos en la salvación que Él nos dio. Oremos al Señor, hermanos.